Bienvenidos a otra semana más de Química con Miss Moon. En esta oportunidad vamos a repasar un poquito lo de los fenoles para que lo tengan bien claro, para que resuelvan alguna duda si la hubieran tenido. Bien, dentro de lo que son compuestos oxigenados hemos visto alcoholes, ahora nos toca ver fenoles. Los fenoles son compuestos que tienen al benceno como base, pero unido a un grupo oxidrilo. Y me dirán, pues se parecen un poquito a los alcoholes, ¿no? Los alcoholes son una cadena carbonada con un oxidrilo. Sin embargo, los separamos porque sufren distintos procesos, ¿sí? Son sustancias que tienen diferentes propiedades químicas fundamentalmente, ¿ya? Y como les había mencionado, también tienen mayor acidez. Ahorita vamos a repasar bien esa parte, ¿sí? Bien, los fenoles no solamente van a ser el benceno con el oxidrilo, sino también pueden ser bencenos con más de un oxidrilo. Dependiendo de la posición que tomen, vamos a ver diferentes compuestos, ¿sí? Es decir, podríamos ver al catecol, que está en posición orto, al resorcinol, que está en posición meta, y a la hidroquinona, que está en posición para, ¿sí? Esas sustancias tienen que ser dominadas y conocidas por ustedes. Bien, en cuanto a las propiedades físicas, son bastante parecidos a los alcoholes, ¿ya? ¿Por qué? Por la presencia de ese grupo oxidrilo. Acuérdense que cuando hablamos de propiedades físicas hablamos de solubilidad, de punto de ebullición, punto de fusión, etc., ¿sí? Entonces son bastante parecidas a los alcoholes. Obviamente existen unas ligeras variaciones, pero en general la presencia de este grupo oxidrilo hace, por ejemplo, que en su mayoría sean solubles en agua. ¿Por qué? Por la formación de puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces se va a solubilizar con mayor facilidad un fenol en agua. Y en cuanto a los puntos de ebullición, si consideramos un alcano, un hexano, por ejemplo, que sería el alcano correspondiente. ¿Por qué correspondiente? Porque tiene 6 carbonos y esto igual tiene 6 carbonos, ¿no? Ok, un fenol va a tener un punto de ebullición más alto que un alcano. ¿Por qué? Porque los enlaces a romper en un fenol, los enlaces intermoleculares, ¿no es cierto?, son de puentes de hidrógeno que requieren mucha más energía, ¿sí? Bien, en cuanto a las propiedades químicas de los fenoles, estos sufren reacciones de sustitución electrofílica. ¿Y cuáles son estas reacciones? Son las que ya hemos visto y tienen en los videos previos de nitración, halogenación, sulfonación, alquilación y acilación, ¿sí? Entonces, los ejercicios de reacciones químicas de estos alcoholes se van a basar justamente en eso, ¿sí? En esas reacciones. Entonces, probablemente ahora tengamos ejercicios que requieran hasta 3 pasos. Primero, obtener el fenol, luego obtener el siguiente producto, ¿no es cierto? Y hacer una reacción adicional, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que antes no les pedía simplemente reacciones de obtención de los que incluyeran estas 5 reacciones? Bueno, ahora ya vamos a conocer las reacciones de obtención del fenol también. Entonces van a poder obtener el fenol y a ese, ¿no es cierto?, sumarle algo nuevo, ¿sí? Ya les voy mostrando ejemplos. Bien, la oxidación también es una reacción característica de los fenoles y esta da paso a quinonas. Si recuerdan, las quinonas tienen esta estructura, ¿sí? Ha perdido uno de los dobles enlaces, ya no tiene 3 dobles enlaces. Y estas quinonas tienen mucha importancia en lo que viene a ser la industria farmacéutica. Son precursores de varias sustancias, ¿no? Y bueno, decíamos que son más ácidos que los alcoholes. ¿Por qué? Porque van a tender a deshacerse de ese hidrógeno con mayor facilidad, ¿ya? Ácido, acuérdense que vamos a considerar una sustancia que done protones en este caso, ¿sí? O que en realidad vaya a buscar electrones. Cualquiera de las 2 definiciones está bien. ¿Y por qué decimos que es ácido y no tanto básico? Porque este enlace entre el oxígeno y el carbono del benceno es demasiado fuerte, ¿sí? Entonces no se va a romper con facilidad, ¿ya? Bien, en cuanto a las reacciones de obtención de los fenoles, vamos a tener 3 reacciones de obtención. 2 me van a dar fenol puro y otras me van a dar el paracresol, ¿no es cierto? Que ya es una sustancia parecida al ortocresol que hemos visto en la anterior clase. A partir del clorobenceno se le suma hidróxido de sodio, ¿no? Entonces eso me da como resultado un fenol y cloruro de sodio.
El cumeno en realidad es el isopropilbenceno, ¿sí? Este isopropilbenceno sufre una reacción de oxidación. ¿Y cuál es la importancia de esta reacción a partir del cumeno? Que además me da un producto de uso industrial como es la acetona, que acuérdense que les he comentado que se utiliza como disolvente industrial, ¿no es cierto? Disolvente orgánico, químico en varias otras reacciones. Sufre una reacción de oxidación. Ahora, esto pueden hacerlo en una sola reacción, omitiendo, digamos, esta parte. Lo que yo he hecho es explicarles qué es lo que pasaba y aquí me pondrían medio ácido, ¿sí? Entonces, se oxida en medio de calor y a partir de un medio ácido se genera el fenol más la acetona, ¿sí? Acuérdense siempre, a partir del cumeno se obtiene además la acetona. Y finalmente tenemos la reacción de fusión alcalina de ácidos sulfónicos. Esta fusión alcalina de ácidos sulfónicos es a partir del tolueno, ¿ya? Y esta no me va a dar fenol puro, como les decía. Primero la someto a una reacción de sulfonación. El metil es orientador orto-para, en este caso orienta para, y luego lo someto a una fusión alcalina. ¿Por qué alcalina? Porque utiliza el sodio, hidróxido de sodio. El sodio, acuérdense que es un metal alcalino, ¿sí? Entonces sufre esta reacción igual en medio ácido y finalmente obtengo lo que sería el parametilfenol o, como habíamos estado viendo, podría denominarse también paracresol, ¿sí? Entonces este es el resumen de fenoles.